No todos tenemos el mismo nivel educativo y no todos tenemos presentes los mismos conceptos. Entonces, como para guiarme un poquito en dónde están parados ustedes, ¿vale? Al final de la sesión vamos a revisar, o si no, a principios de la siguiente, las respuestas. Entonces, continuemos, muchachos. Lo les comentaba yo, hay conceptos clave dentro del derecho laboral en las mujeres, ¿cierto? La igualdad es uno de ellos. Acá tenemos las definiciones. Entonces, miremos. La igualdad es dar las mismas condiciones a todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Y la equidad, en cambio, busca ajustar las condiciones para compensar las desventajas históricas o estructurales. Miren que acá en la diapositiva hay una imagen muy básica, pero esa tal cual así funciona la equidad y la igualdad, ¿ok? Entonces, miremos el ejemplo. Aquí el de las imágenes, muchachos. Igualdad. A la niña, a la señora, al señor le damos dos cajitas o una cajita, como lo quieran ver. Igualdad. A cada quien se le dio lo mismo. Ahora bien, si miramos la equidad, al señor por su estatura se le dio una cajita. A la señora por la misma razón se le dieron dos cajitas. Y a la niña se le dieron, le facilitaron una cajita más. ¿Por qué? Porque miren el nivel en el que se encuentran cada, los tres. O sea, eso es equidad. Darle yo como empleador a mi empleado lo que necesite para que me rinda de igual manera a la que la están haciendo sus compañeros, ¿ok? Entonces, igualdad, equidad. Ahora aterricémoslo a un ejemplo laboral, ¿verdad? Entonces, si en una empresa todos reciben el mismo uniforme, que es lo que uno diría, sí, súper bien, el mismo uniforme para todos. Eso es igualdad. Pero si a una mujer embarazada le adaptan su uniforme a su condición, que es lo que vemos normalmente, claro, la embarazadita por su barriguita necesita el mismo uniforme, pero condicionado, ¿verdad? Entonces, eso es equidad. En entornos laborales, la equidad es clave para que la igualdad sea efectiva, porque no todas las personas parten del mismo punto. Como lo dice en la imagen, no todas las personas, las tres personas que están ahí, tienen la misma estatura. Entonces, igualdad le doy lo mismo, equidad, les facilito las herramientas. Ok, les facilito las herramientas para que me rindan de la misma manera. Entonces, acá en la diapositiva vemos la limitación de la igualdad, ¿cuál es? No reconoce que no todas las personas parten de las mismas condiciones, ¿verdad? Y esa es la ventaja de la equidad. Compensa desventajas históricas o estructurales dentro del sistema laboral, dentro del proceso laboral. Entonces, ahora bien, vamos con la discriminación. ¿Alguien me quiere escribir por el chat cuál es el significado de discriminación o cómo lo entienden? No vayamos a Google y decir qué es discriminación y copiemos y peguemos, muchachos. Acá lo que queremos es que nos pongamos a pensar, yo sí sé que es discriminación y lo entiendo como esto. Entonces, si alguien quiere participar diciéndonos qué entiende por discriminación en el ámbito laboral, claro está. O sea, discriminación es la manera del trato en el trabajo, perdón que me perdí, en el trabajo, en la asignación de trabajo. Muy buenas tardes para todos los que se van conectando en este momento. Ok, creo que entiendo lo que el compañero o compañera quiere decir. Discriminación, trato desigual, ok. Ok, entonces, para aclarar, donde te discriminan por el nivel educativo, claro, hay muchos tipos de discriminación. Aquí lo vamos a aterrizar un poquito. Exactamente. Es tratar diferente a las personas que son iguales.
por el sexo. Perfecto, entonces. Discriminación, para todos aterrizar en un solo concepto y tenerlo claro, la discriminación se refiere a la exclusión o trato desigual, como lo decían nuestros compañeros, hacia una persona o grupo de personas, ya sea por las características físicas, por la religión, por el pensamiento político, por el género, que es en este caso en específico que nos atañe, por la edad o por cualquier tipo de discapacidad. Entonces, esto acarrea la negación de los derechos y las oportunidades que deberían tener para desarrollarse y tener una vida digna y de esa manera desarrollar su papel como empleado dentro de una empresa de manera óptima. ¿Me hago entender? Entonces, las características de la discriminación varían en gran medida de acuerdo al contexto social, como lo decíamos acá en el chat, y con sus manifestaciones específicas en determinadas sociedades. No obstante, entre las características de la discriminación, tenemos que tener presentes, digamos que las más importantes, que son exactamente, que son tratos desiguales, como lo decíamos acá en el chat. Algunos individuos o clases sociales son tratados de modo desfavorable en comparación con otros. Claro, es que yo no tengo el mismo nivel adquisitivo que Pepito Pérez, entonces a mí me discriminan, a mí me hacen sentir menos persona, a mí es que en el trabajo no me tratan igual que como tratan al que sí, al que tiene mejor nivel adquisitivo. Eso se ve mucho, muchachos. Entonces, segregación es la separación de comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace de manera consciente o inconsciente, porque inconscientemente yo también puedo segregar a Pepito Pérez. Esto trae como resultado que haya colectividades marginadas y con servicios públicos de menor calidad, ¿cierto? Eso lo vemos en Latinoamérica, se ve todos los días. Nosotros como abogados o yo como abogada veo muchísimo, ay, que es que el de, y es terrible lo que voy a decir, pero en el derecho se ve mucho y en el ejercicio del derecho aún más, que es que como el que tiene cisben uno, ah, es que como el que vive en una casa de estrato uno lo atienden de manera despectiva cuando llega a interponer una denuncia. O lo hacen esperar 2 horas y al que llega bien vestidito lo atienden de una vez. Digamos que nosotros como seres humanos, más que como empleados y empleadores, tenemos que tener nuestra conciencia que todos tenemos que tratar como queremos que nos traten, ¿verdad? A ver, discriminación por el no apoyo a eventualidades o hechos para hacer daño o eventos turbios. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Perjuicios. Los perjuicios se basan en ideas preconcebidas. Entonces, que obstruyen la convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Los estereotipos generalizan y simplifican las características de un grupo, lo que lleva a las actividades negativas hacia las personas pertenecientes a este. Claro, es que el que vive en tal barrio, yo sé que ese barrio es peligroso, entonces todos allá son, como lo dicen, peligrosos. Todo, me da miedo pasar por ese barrio porque toda esa gente de pronto me pega algo. Eso es un prejuicio. Acá somos seres humanos y los prejuicios son parte de la naturaleza, pero precisamente por eso es que hay que hablar estos temas. Entonces, violencia y maltrato, digamos que en casos extremos la discriminación lleva a actos de violencia física, verbal o psicológica en contra de las personas que son objetos de abusos. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene un impacto significativo en la sociedad, en la salud física y mental. Solo una vez he tenido el desafortunado conocimiento de un caso en el que un empleador y un empleado se fueron a violencia física. Entonces yo, empleador, no estoy de acuerdo con que mi empleado llegue 15 minutos tarde y resulta que yo no le paso por escrito, no le llamo la atención verbalmente, educadamente, sino que no. Entonces, mi empleado dijo algo que no me gustó, empleador dijo algo que no le gustó al empleado y resulta en violencia física. Son casos extremos, pero lo triste es que han habido casos. O sea, puede pasar. No estamos exentos de que pase, que es terrible, sí, es terrible, pero digamos que en las próximas sesiones vamos a ver qué puedo hacer yo empleado, qué puedo hacer yo empleador en un caso como esos.
A ver, yo lo estoy viviendo en discriminación en todo sentido. Yo lo estoy viviendo en discriminación en todo sentido. Ok, si nos quieren contar algún caso en específico, bienvenido sea. Alzan la manito y le damos la palabra. Y lo analizamos acá entre todos. Me gusta mucho que están muy participativos. Bueno, pero eh, en el caso en específico nos basaremos, como lo dice nuestro temario, en la discriminación de género, que puede ser directa o indirecta, como lo tenemos acá en nuestra presentación. En el sentido, entendiendo que la discriminación directa es la explícita, como cuando una empresa decide que no contrata a una mujer porque está embarazada. Eso se ve mucho, muchísimo. En el ámbito del derecho laboral hay muchísimas demandas por esto. Ay, no, es que no me hayan contratado, sino que pasé mi notificación a notifiqué a mi empleador de que estoy embarazada y me despidieron. Notifiqué, me terminaron el contrato. Notifiqué, me trasladaron a un lugar de trabajo y no puedo llegar, no puedo prestar mis servicios allá. Entonces tuve que renunciar, pero con la coerción de mi empleador. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Ah, ¿por qué? Porque es que al empleador no le sirve que yo, mujer embarazada, me tome la licencia de maternidad, me tome la licencia de lactancia, ¿verdad? Entonces, pues son temas muy delicados y complicados que solo nos atañen a las mujeres como tal. A ver, ¿quién tiene la manita levantada? Tengo aquí a alguien que es DICAF. Le voy a encender el micrófono. Si podemos encender el micrófono. Ya, DICAFRO que tiene el Doc- micrófono encendido. Doctora, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Doc, pues yo apenas vi en Facebook esto, ¿verdad? Que me interesó. Pues yo no soy profesional, pero yo lo estoy viviendo hace 2 años y medio, donde en mi trabajo mi comandante me pegó, la secretaria me pegó, un bombero acosó sexualmente a mi hija. Yo denuncié al bombero, yo denuncié al comandante, denuncié a la secretaria. El último golpe fueron 8 días por medicina legal. Desde hace 2 años y medio, yo soy bombero hace 8 años, y desde hace 2 años y medio me empezaron a discriminar en todo sentido, en que supuestamente no tengo el nivel educativo para ser bombero, para ocupar un cargo. Me empezaron a retirar funciones y labores. Fui diagnosticada con enfermedad laboral. Doctora, llegamos al tiempo de que, me perdona que tenga la voz así, pero aún me duele porque lo estoy viviendo. Llegaron a un momento donde, haga de cuenta, su merced en su casa tiene una habitación que es la habitación que tenemos nosotros de los chécheres, digámoslo así, o del cuarto de ropas. Me ubicaron allá con una mesa y una silla, 8 horas encerrada. No podía salir de esa oficina. Me hice en la ropa porque no tenía derecho a entrar al baño ni a la cocina. Llegaron al grado de que apagaban cámaras y me golpeaban en agua. Eh, yo denuncié y la fiscal dijo, esto es un caso laboral, miren a ver cómo lo resuelven, y así fue, sin importar que hubieron golpes. Como mujer, a mí me han discriminado muchísimo. Doctora, yo he peleado mucho, he luchado mucho por el programa que tenemos en la Dirección Nacional de Bomberos, que es el programa de equidad de género, porque aquí en Boyacá tenemos el caso de varias bomberas que se han tratado de suicidar por acoso laboral y sexual. Y como yo fui la que traje el programa aquí a Boyacá, me buscaron. Imagínense buscándome a mí cuando yo soy una persona que lo estoy viviendo en carne propia. A tal fue el grado del hostigamiento, el maltrato, la discriminación a mí, que me tocó irme del municipio e irme para la ciudad, para la capital. Me reubicaron con trabajo en casa, donde el comandante sigue diciendo que yo no tengo nivel educativo.
que la empresa no tiene cómo asignarme un trabajo porque no tengo estudios, porque soy una simple bachiller. Pues doctora, no he tenido oportunidad de estudiar porque tengo a mis 2 hijos, soy madre cabeza de hogar, pero soy de las que me gusta integrarme a estos programas así. ¿Y qué? Y soy muy partidaria en que desafortunadamente nosotros como mujeres, y más las que somos madres cabeza de hogar, a nosotros nos maltratan mucho. Usted no se imagina el dolor tan grande que es saber que soy mujer, que en su momento ayudé a muchas de mis bomberos a nivel nacional, que ayudé a conseguir donaciones a otros cuerpos de bomberos y para mi institución me volví un obstáculo porque gané mucha acogida, ¿sí? Cuando quise estudiar, para nosotros podernos superar como bomberos en carreras operativas y esto tenemos que tener un permiso del comandante. El comandante me dijo que no. Y siempre me rechazó, siempre me decía que no y que no y que no. Y a todo el mundo los dejó estudiar, menos a mi doctora. En este momento, yo estoy en la capital. No me da permiso para mis citas médicas. Me realizaron una cirugía, tampoco me dio el permiso. Me retuvo mi salario. No me paga completo mi salario porque según él, el nivel educativo no lo amerita. Entonces, doctora, me disculpa lo que voy a decir, pero existen las leyes para las mujeres. La discriminación ha sido fuerte porque lo mío salió por redes sociales ya, que varios comandantes ayudaron a que se saliera a flote esto. Pero doctora, yo veo que las leyes pueden existir, pero no hay una actuación para proteger a la mujer. Ni por más que uno denuncie, porque mi vida está en riesgo, a mí nadie me protege. Nadie, doctora. No se imagina la impotencia que es estar yo aquí en mi casa, tener que pagar un arriendo. Si tengo para una comida, no tengo para almuerzo y un desayuno. Saber que no puedo o no sé, no puedo, no sé cómo hacer o cómo hacerme entender, doctora, pero es cruel y duele en el alma que como mujer llegar usted a una fiscalía y denunciar y lo miran a usted arriba abajo. Usted llega a donde el personero, ay, pero es que su entidad es privada y yo no puedo hacer nada. Comisaría solamente le dice, no, es que ahí la única es que no estén juntos en el mismo lugar de trabajo. Y entonces, doctora, uno dice, Dios mío, ¿a dónde uno más recurre para que todo esto no pase? Ok, perdón, te interrumpo. Te interrumpo un momentico. Precisamente el objetivo de estos seminarios, de estas charlas, de estos diplomados, es ese, el yo como empleado saber qué hacer. Aspiro y espero de todo corazón tratar de encaminarte un poquito y encaminarnos a todos a saber qué hacer. Porque lo que tú dices, ay, es que yo llego a una entidad y me dicen, no, no puedo llevar su caso por esto. Entonces acá vamos a ver dónde me pueden recibir mi caso, qué es lo que puede pasar, qué me pueden decir, qué no me pueden decir. Y lo que dice nuestra compañera, se escucha mucho y hasta uno en cierto momento como individuo lo piensa. No, es que ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde están las leyes que me protegen? Estamos en Latinoamérica, en un país donde hay que luchar por ya vamos a ver más adelante, hay que luchar para que me reconozcan mis derechos como mujer. No ha sido un trabajo fácil ni rápido, pero se ha tratado de hacer lo que se espera del Estado como tal, el Estado colombiano en este caso. El Estado colombiano tiene muchísimas falencias, no solo en los derechos como en los derechos que protegen a las mujeres, en los derechos que protegen a los niños, en los derechos que protegen a los discapacitados. Tenemos muchísimas falencias y está en nosotros tratar cada día y no desfallecer a la hora de luchar por nuestros derechos. Lo que trato yo de decir y de darme a entender es que
principal, el principal objetivo de estos encuentros, por decirlo de alguna manera, ok, los estoy leyendo. Exactamente, es que más que el hecho de renunciar es que las cosas no sigan pasando, pero para que no sigan pasando y aterrizando nuestro conocimiento, el que vamos a adquirir aquí, a nuestro caso en particular, es eso. Ah, es que yo ya sé qué hacer, yo sé dónde ir, yo sé qué es lo que tengo que escribir, qué es lo que tengo que llevar, yo sé cuáles son los documentos que tengo que radicar y dónde radicarlos. No es fácil, yo no les voy a decir que es fácil porque no lo es para nadie, ni para la persona que sufre la discriminación, ni para las personas que ejercemos el derecho, porque es muy difícil ver qué situaciones como esta pasan y nosotros como abogados hacemos lo que en nuestras manos está, pero pues la, el Estado como tal es un tema diferente. Entonces, digamos que hay que tener un poquito de paciencia y en el transcurso del diplomado esperemos que los temas que tratemos nos ayuden a nuestra compañera a aterrizar un poquito sus ideas y saber qué hacer en su caso. Entonces, estamos hablando efectivamente de la discriminación. Si tienen más preguntas, me pueden escribir por el chat. Entonces, les decía que la discriminación puede ser directa o indirecta, entendiendo la discriminación directa, que es explícita, como cuando una empresa decide no contratar a una mujer porque está embarazada. Ya el tema lo tocamos. Entonces, ¿cuál es la discriminación indirecta? Es cuando una política aparentemente neutra perjudica más a un grupo. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo como tal, no es que de ahora en adelante en esta empresa las reuniones van a ser a las 7 de la noche, pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen que llegar a su hogar a ejercer su segundo trabajo no remunerado, que es el cuidado del hogar mismo? Entonces, digamos que hay cierto tipo de políticas que adopta una empresa que perjudican a las mujeres, al hombre no, a la mujer. Entonces, eso es discriminación indirecta. La perspectiva de género. ¿Qué es y para qué sirve la perspectiva de género? Entonces, la perspectiva de género es una forma de analizar las leyes, las políticas y las prácticas para ver cómo afectan de manera distinta a una mujer que a un hombre. Se escucha entrecortada la comunicación. Ok, no sé por qué se escucha entrecortado. ¿Alguien más escucha entrecortado? Ok, entonces creo que es la señal de nuestra compañera Yelitza, porque me están diciendo acá que los demás escuchan bien. Ok, cualquier cosita yo estoy pendiente porque sí me preocupa por el clima en el que estoy, que se me desconecte un poquito, pero no, pues aquí vamos bien, perfecto. Entonces, la perspectiva de género es como yo analizo las leyes, las políticas y las prácticas para ver cómo afectan a las mujeres y no a los hombres. ¿Por qué la misma política afecta de forma diferente a una mujer, a un hombre? El ejemplo anterior nos funciona. ¿Por qué las reuniones a las 7 si son para todos, hombres y mujeres, por qué afectan solamente a las mujeres? Ergo, ¿qué es lo que pasa? Que yo como mujer, como madre cabeza de familia o como esposa, tengo que llegar a mi hogar, tengo que realizar, llevar a cabo las tareas del hogar, tengo que llegar a mi casa y resulta que tengo que ponerme a lavar la ropa, tengo que ponerme a ver si mis hijos ya hicieron los trabajos, no hicieron trabajos, si tienen tareas, no tienen tareas, se hicieron, no se hicieron, tienen el uniforme listo, no lo tienen listo. Es, hoy en día no se ve tanto, o esperaríamos como sociedad que no se viera tanto, que las tareas del hogar sean un poco más equitativas, pero sigue sucediendo que la mujer es la única encargada de eso. O resulta que es que yo soy madre cabeza de familia y no tengo mi esposo que me ayude a hacer eso. Entonces, a mí me está afectando la reunión a las 7 de la noche. Eso es lo que engloba la perspectiva de género que estamos mencionando. Entonces, vamos a dar una mirada integral al tema que estamos tratando, ¿ok? Entonces, déjenme acá reviso el chat. No hemos escrito nada.
Vamos a tocar un tema de que nos hizo saber nuestra compañera bombero, que es el siguiente, la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir la interseccionalidad? Ese es un enfoque que nos permite entender que las personas no experimentan la discriminación o la desigualdad de la misma manera. Entonces, yo mujer y otra mujer no experimentamos la discriminación de la misma manera. Permítanme un segundito. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no, estas pueden estar acumulándose o cruzarse dependiendo de varios factores de su identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, o de dónde salió este término. Este término fue acuñado por la jurista Kimberly Crenshaw. ¿Qué fue lo que determinó esta jurista? Que para explicar cómo diferentes formas de discriminación, por ejemplo, por género, raza, clase social, orientación sexual o discapacidad u edad, no actúan de forma aislada, sino que se entrelazan y generan realidades unidas y distintas entre una mujer a otra mujer. ¿Esto qué significa? Que una mujer puede enfrentar desigualdades de género, pero si además pertenece a una comunidad étnica minoritaria, vive en una zona rural o tiene una discapacidad, estas condiciones pueden intensificar y complejizar las barreras que enfrenta. A ver, este término nos ayuda a evitar miradas simplistas. ¿Por qué? Porque reconoce que no todas las mujeres viven la desigualdad de la misma manera, así como no todos los hombres comparten las mismas ventajas o desigualdades. En la práctica, aplicar este enfoque implica diseñar políticas y acciones que consideran estas múltiples dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? O lo que les estoy tratando de explicar es, eh, vamos a ver el ejemplo y luego ahondamos en el tema. En un programa de empleo para mujeres, no es lo mismo la realidad de una joven universitaria en una ciudad que una madre cabeza de hogar indígena en una zona apartada, ¿verdad? Entonces, yo, mujer, estoy en un programa de mujeres por discriminación positiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, tengo que 18 años y soy universitaria. 18 no, pongamos 20 años. Yo tengo 20 años, soy universitaria. Vivo en la ciudad, tengo acceso a internet, tengo acceso a servicios públicos, pero resulta que es que mi compañera no tiene acceso a internet. ¿Por qué? Porque es que la señal no llega hasta donde ella vive, porque es que es madre cabeza de hogar. ¿Ves? Entonces, no solo el hecho de que seamos mujeres, nos hace estar en la misma situación, porque es que las mujeres, como somos individuos completamente independientes y distintos a otra mujer, tenemos discriminaciones, o no es que se me juntó que soy mujer y que tengo una etnia, entonces ya me tratan diferente. Ay, es que soy mujer y tengo 15 años, me van a tratar diferente, obviamente, a la que tiene 80, a la que tiene 50 años, a la que va a buscar un trabajo a los 45, y es que resulta que no le dan el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene 45. ¿Me hago entender? Entonces, soy mujer y estoy embarazada. Entonces, cuando yo estoy mujer, estando embarazada y voy a buscar trabajo, entra al cuadro que estamos tratando la licencia de maternidad y de lactancia, porque es que yo empleador no me sirve que es que mi empleada se vaya 2 horas a lactar, que no me sirve que se vaya 4 meses de licencia, porque es que resulta que tuvo el niño y no me sirve, entonces yo estoy pagando el sueldo de mi empleada y estoy pagando el sueldo del reemplazo. ¿Me hago entender? Esos son los conceptos que tenemos que tener claros. Ahora vamos a la historia. Estos son lo que tenemos en la presentación son los hitos de los derechos laborales de las mujeres en Colombia. En Colombia, ¿qué pasó en 1948? Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó en 1954? Voto femenino en Colombia. 1979, 2006, 2008 y 2011. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en los derechos laborales de las mujeres en Colombia, debemos recordar
que de la historia o que la historia de su reconocimiento es reciente. A ver, ¿cuándo nos dieron el voto? En el 54, 1954. O sea, es muy reciente comparado con otros países o con el derecho de votar a los hombres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas son las que hay que tener presentes. Entonces, el reconocimiento reciente estuvo marcado por luchas sociales y cambios culturales y transformaciones legales, porque es que no, lo que yo les digo, un cambio no sucede de un momento a otro. Hay que, las mujeres para que les reconocieran el derecho al voto tuvieron que luchar muchísimo. Entonces, en 1948, el mundo fue testigo de un momento clave. ¿Cuál fue ese momento clave? La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Yo, mujer y hombre somos iguales en dignidad y derechos. Yo, mujer, tengo los mismos derechos que el hombre. Sin embargo, para las mujeres colombianas, esa igualdad era más una aspiración que una realidad. O sea, el deber ser era tener los mismos derechos que el hombre, ¿verdad? Pero la realidad era completamente diferente. Pues aún no podíamos participar plenamente en la vida política ni en la economía. Tuvieron que pasar 6 años para dar un paso histórico, lo que les comentaba, en 1954 se reconoció el voto femenino en Colombia. Este derecho no solo le permitió elegir a sus representantes, sino que abrió la puerta para exigir mejores condiciones en todos los ámbitos, incluido lo que nos atañe, el ámbito laboral. El escenario internacional también influyó, pues en 1979 Colombia adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Mire, estamos hablando del 79 y hoy en día nos discriminan. Entonces, este tratado obligaba a los estados firmantes a garantizar que las mujeres pudieran acceder a las mismas oportunidades que los hombres, sin discriminación alguna, y fue un respaldo jurídico internacional para las luchas internas. Entonces, en el terreno laboral, la protección frente a las situaciones de abuso fue ganando espacio. Entonces, en 2006 se expidió la ley 1010 sobre el acoso laboral, reconociendo que la violencia psicológica y física en el trabajo afecta la dignidad, el bienestar y la productividad de las personas y que debía ser sancionada. Entonces, claro, a mí me dicen, no, es que a usted se le reconoce que usted no lo pueden tratar mal, que usted no lo pueden violentar ni física ni psicológicamente. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley, pero ¿cómo hago yo cumplir esa ley? Porque es que a mí mi empleador me violenta psicológicamente, porque es que mi compañero me violenta psicológicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando de encaminar el día de hoy. El día de hoy estamos tratando de, no, ¿qué puedo hacer yo como empleado? ¿Qué puedo hacer yo como empleador cuando se me presenta este tipo de situaciones? Eso es lo que nos atañe en este diplomado. Entonces, como les comentaba, en 2006 se expidió la ley 1010 sobre acoso laboral, donde me reconocen a mí como mujer, no me pueden acosar laboralmente, ni física ni psicológicamente. Entonces, 2 años después, en el 2008, se promulgó la ley 1257 contra la violencia hacia la mujer. Entonces, aparte de la ley del 2006, la 1010, me pusieron a mí, me dieron a mí la ley 1257 contra la violencia hacia la mujer, que no solo abarca la violencia física, sino también la psicológica, sexual y económica. Acá ya estamos hablando de violencia sexual y económica porque también se puede dar en el ámbito laboral. En el 2011, la ley 1496, con la ley 1496 se dio un paso clave hacia la equidad salarial. ¿Por qué? Porque es que, claro, a mí me daban el trabajo, porque yo soy profesional o porque yo aprendí empíricamente un arte, un oficio, me dieron el trabajo, pero resulta que es que mi compañero que tiene el mismo trabajo, el mismo puesto de trabajo, está en el mismo lugar, en las mismas condiciones, gana más que yo. ¿Por qué? Porque es hombre, porque el trabajo del hombre tiene más valor o tendría más valor que el de la mujer. Entonces, hoy en día todavía se ve, no, es que yo tengo un supermercado, digamos, yo tengo un supermercado y a mi cajero hombre le doy como salario 2 millones de pesos y a mi cajera mujer le doy 1.500.000. ¿Por qué? Porque es que confío más en el hombre, porque es que el hombre me ayuda más, porque es que el hombre
Entonces, digamos que ese tipo de cositas son las que yo, empleador, tengo que sentarme a pensar porque yo estoy haciendo esto. Y yo como empleado, si me doy cuenta de un tipo de que me pasa eso en el trabajo, tengo que saber qué puedo hacer. ¿Me hago entender? Entonces, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O seguimos con nuestra cátedra? Entonces, cuando vemos la línea del tiempo que nos presentan acá en la diapositiva, notamos que la mayoría de los avances han ocurrido en las últimas décadas, que todavía nos falta muchísimo, pero se nos han reconocido los derechos en las últimas décadas. Esto no demuestra que la igualdad es una construcción en proceso. O sea, esto es un proceso lento, que hay que lucharlo, que hay que trabajarlo, pero pues si no hacemos nada, entonces ¿quién lo hace, verdad? Entonces queda mucho por recorrer para que las mujeres gocen de una verdadera igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Claro, queda muchísimo camino por recorrer, pero esperemos que en algún momento, a ver, estoy viendo acá el chat, me queda la duda en qué caso va a ser el empleador. Ok, conozco un caso en donde le indicaron a la pareja de decir que se quedaba y quién iba, quién se quedaba y quién iba, pero no les permitieron seguir continuando. Ok, eso se da mucho. Y dicen, a nosotros los abogados nos conocen por el depende. Entonces, si tú me dices, conozco un caso en donde le indicaron a la pareja decir quién se quedaba y quién se iba, pero no les permitieron seguir continuando a ambos. Lo que sucede es que cuando yo ingreso a una empresa, a una entidad, y en las reglas que tengo que cumplir yo como empleado, dicen no se puede confraternizar o mantener relaciones personales con un compañero de trabajo o con un superior, normalmente es con un superior por el desequilibrio de poder. Entonces, si yo como empleado infrinjo la norma de la empresa, el empleador normalmente, si no entra en conflicto otro derecho, si no entra en conflicto que una condición especial de uno de los dos empleados, pues ¿qué puedo hacer yo como empleado qué puedo hacer yo como empleado si desde el principio sabía yo? O es que a mí en mi inducción me dijeron, no puede usted confraternizar, no puede usted tener relaciones personales amorosas con un individuo que sea superior o de igual rango que usted. Dicen por ahí, cuando yo estoy advertido, no puedo hacer nada. Ahora bien, si a mí nunca me dijeron exactamente, es que genera conflicto de intereses cuando yo, es que me estás diciendo, el caso está muy básico, no sé si tenían el mismo puesto de trabajo, no sé si uno era el jefe y el otro era el empleado, no sé, el inferior jerárquicamente hablando, no sé si la responsabilidad, si yo soy el jefe, obviamente se me va a crear un conflicto de intereses, se me va a crear, exactamente lo que dice nuestra compañera Licha, ¿por qué? Se me crea un conflicto de intereses, porque es que somos seres humanos y es muy difícil ser objetivo tomando una decisión en la que está implicada mi pareja. ¿Me hago entender? Pero bien, lo que yo digo, estoy hablando muy por encima y es la regla general. Pueden existir muchísimas condiciones especiales, como lo decía, que hagan que la respuesta que yo le estoy dando sea diferente. Entonces resulta que es que a mí nunca me dijeron o que es que eso no está en el manual de empleados, no está en las políticas de la empresa. Por ningún momento, en ningún lado, mire, a mí nunca me capacitaron y me dijeron que no podía, entonces ya es diferente. Entonces ahí entramos a ver si fue notificado o no fue notificado, si es el jefe y el inferior o si tienen el mismo rango de empleo en el puesto de trabajo. Entonces, todo ese tipo de cositas influyen mucho. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, y si se relaciona y la mujer resulta embarazada, prevalecen los derechos del nonato.
Entonces yo embarazada, a mí me tienen que garantizar el, pues mi contrato durante mi embarazo, me tienen que garantizar mi licencia de maternidad y me tienen que garantizar mi licencia de lactancia, por regla general. ¿Alguien tiene otra duda, pregunta, inquietud, sugerencia? Mientras tanto, pasemos a, ok, mientras tanto, pasemos a los mitos y realidades en el ámbito laboral, porque en Colombia y en Latinoamérica existen muchos mitos. El primero, el acoso laboral solo existe si hay contacto físico. Obviamente, como lo acabamos de decir con anterioridad, esto es un mito. El acoso laboral no se limita al contacto físico, también incluye conductas verbales. Ay, es que a mí me trataron mal verbalmente, pero como no me tocó, entonces no es acoso laboral. Claro que no. Conductas psicológicas y administrativas que vulneran la dignidad y el ambiente laboral. Entonces, ¿esto dónde está? En la ley 1010 del 2006. Lo define la norma 1010 del 2006. Espérenme, yo veo el chat. Una pregunta, no sé si en otros países pasa, pero en Venezuela se está excluyendo a los hombres y mujeres mayores de 40 años. Discúlpenme por el ruido. En Colombia también pasa y en muchos países pasa, en la mayoría, por decirlo de alguna manera, porque es que exactamente para ingresar al campo laboral, para que me den a mí un contrato, para que me contraten, si yo tengo 45 años, ay, es que el empleador, ¿qué piensa el empleador? Normalmente lo que uno se encuentra en el ámbito laboral es, no, es que tiene 45 y se me enferma y le dan una incapacidad de 5 días, cuando si yo contrato a uno más joven, hay menos posibilidades de que se enferme o que si se enferma le dan 3 días de incapacidad. ¿Ves? Entonces, normalmente, si nosotros somos abogados o abogamos, por decirlo de alguna manera, por el empleado, claro, muy mal hecho. Si abogamos por el empleador, no, es que es una microempresa, es que es un emprendimiento, apenas está empezando, entonces yo lo entiendo de que no quiera que le den una incapacidad de 15 días, de 20 días. Digamos que hay dos caras de la moneda como en todo. O sea, en el derecho también hay dos posiciones. Si yo voy a abogar por el empleado, claro, muy mal hecho. Y por regla general está mal hecho. Está mal hecho de que porque yo tengo 45 no me vayan a contratar. No, es que no me sirve porque resulta que si se cae ya no vuelve a trabajar, le toca hacer el procedimiento de pensión por incapacidad, es que, porque el empleador piensa todo eso a la hora de contratar, por eso hoy en día se ve mucho y a mí me ha pasado y lo vemos diario, una oferta laboral, no, se busca mujer, hombre, se busca para X puesto de trabajo con tales responsabilidades. ¿Qué es lo que solicitamos? Que tenga entre que 25 y 30 años. No es que resulta que yo tengo 24, no puedo aplicar. No es que resulta que yo tengo 32, ya no puedo aplicar a ese empleo. Entonces, digamos que ya la discriminación está desde la oferta laboral. Entonces ya tú no puedes ni pasar el currículum porque resulta que no estás cumpliendo con los requisitos excluyentes que está colocando la misma empresa o empleador. Exactamente. Exactamente, actualmente en cuanto a selección de personal no se fijan tanto en las habilidades y destrezas, sino en cuántos años tienen. Bueno, no es que no se fijen tanto en las habilidades y destrezas, porque pues si yo estoy requiriendo un profesional en X labor, necesito que sea profesional en eso. Entonces, si yo requiero un profesional para instalar televisores, digamos, no es que necesito que me instalen televisores, pero lo quiero entre 20 y 30 años. Pero resulta que el de 20 que me presentó tiene menos experiencia que el de 31. Entonces yo empleador tengo que ponderar, bueno, yo qué va a prevalecer para mí como empleador, la experiencia o la edad. Ahí ya va en el empleador como tal. Entonces, por regla general, si no cumple con los requisitos, pues no se,
tiene en cuenta la hoja de vida, pero es que resulta que mis requisitos están un poquito complicados, entonces tengo que ver yo en dónde voy a ceder. Eso depende del empleado. Claro, sería el deber ser, por supuesto, como todo, el deber ser suena muy bonito, pero del dicho al hecho o en la práctica del derecho laboral es muy complicado. Que a mí como solicitante de un empleo me contraten cuando tengo 50, cuando ya me quiero pensionar. ¿Ves? Entonces hay temas y casos en específico que son complicados. A veces a nosotros los abogados nos llegan con preguntas, ay, es que ¿qué pasa si esto? Nosotros la mayoría de las veces decimos, depende, tráigame papeles, tengo que ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque es que de una preguntita chiquitica surgen muchísimos, muchísimos, pero sí, y sí, y sí, y digo yo, los y sí. Pero es que la mujer que hombre, y si no sé qué, y si no notificó a tiempo, y si no sabía y nunca notificó, pero resulta que la despidieron y se enteró después. Y si entonces, digamos que cada pregunta, claro, puede ser muy fácil de responder, por eso decimos, por regla general debería suceder esto, pero y si pasa o y si se digamos que interfiere con un ámbito especial o con un contexto especial o con una situación en especial, ya cambia toda la respuesta que yo estoy dando. Entonces, por eso digo, por regla general debería suceder esto, pero puede que cambie dependiendo de la situación o el caso en concreto. Entonces, por eso también debemos nosotros, por eso es que yo les digo, nosotros sabemos qué es la discriminación. Claro, yo sé que es discriminación. Yo entiendo por discriminación esto, pero yo tengo que aplicar ese conocimiento a la práctica, a mi situación o a la situación de mi compañero. Me hago entender, no es solo el saber y el tener el conocimiento acá, sino aplicarlo a la vida laboral como tal, aplicarlo como empleado, como empleador, aplicarlo como víctima de discriminación, aplicarlo como quien está discriminando. Ok, entonces, estamos hablando de los mitos y las realidades dentro del ámbito laboral. Ok. Entonces, el acoso laboral solo existe si hay contacto físico, ya dijimos que no, que es completamente un mito, que a mí me pueden violentar verbal, psicológica y administrativamente y va a ser o va a constituir acoso laboral. ¿Dónde está esto? La ley 1010 del 2006. Lo define en la forma amplia que incluye hostigamiento, amenazas, aislamiento deliberado, entre otros. Entonces, el que quiera salimos ahora de la clase o de la charla como tal de la cátedra, vamos a buscar la ley 1010 de 2006, dónde es que dice eso y qué es lo que yo entiendo y en la próxima encuentro van a decir, no, es que yo entendí esto, o es que esto aplica de forma diferente a X persona o a Y persona. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que hagamos en estos encuentros. Entonces, otro mito. En Colombia las mujeres tienen protección especial en el embarazo. Otra afirmación, perdón. En Colombia las mujeres tienen protección especial en el embarazo. Claro, esto es una realidad, esto no es un mito, es una realidad. La legislación colombiana contempla una protección especial para las mujeres en embarazo. No pueden ser despedidas sin justa causa, claro está, durante el periodo de gestación y una vez haya nacido su hijo, salvo la autorización del Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí está el quiz del asunto. Es que resulta que yo soy empleador y mi empleada se embarazó o me notificó su embarazo, su estado de embarazo. ¿Yo qué puedo hacer si yo tengo que disolver mi empresa? Eso es un caso especial. Entonces, por regla general, no se puede despedir. Por regla general, se tiene que respetar su embarazo, sus licencias. Pero si yo como empleador estoy con imposibilidad de seguir pagando, ¿por qué? Porque voy a liquidar mi empresa, eso es un régimen especial. Eso es lo que yo digo. Por regla general pasa esto, se protege la vida y la salud y el trabajo de la mamá y el bebé, pero hay una condición especial que permite que con permiso del Ministerio de Trabajo yo empleador despida a mi empleada en embarazo, en estado de embarazo.
¿Cómo puedo hacer para adquirir el material de estudio? Los material de estudio se va a entregar una vez finalizadas las clases. ¿Ok? Ya nuestra coordinadora nos va a facilitar la información sobre cómo se hace la entrega del material de estudio, pero sí se les entrega junto con el video, supongo, de la clase. Queda el video y queda el material de estudio. Entonces, ahora la brecha salarial es menor al 5%. ¿Alguien tiene presente en cuánto está la brecha salarial en Colombia, en este caso, en Colombia, o en su país? Nadie sabe, nadie responde. Ok, entonces, la brecha salarial es menor al 5%. Esto es un mito, muchachos. Esto es un mito. Aunque ha habido avances, la brecha salarial de género en Colombia sigue siendo significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que según el DANE oscila entre el 12 y el 20%, según el sector y la región, porque hay regiones pues, que están en el 20% y las otras están en el 12%. Eso significa que el promedio de las mujeres ganan menos que los hombres por trabajos comparables. Era lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces yo tengo el mismo puesto que mi compañero, los dos somos cajeros, cajeros en un banco o cajeros en un supermercado, cajeros en una tienda, bueno, en un almacén de cadena. Entonces nosotros somos cajeros, tenemos las mismas responsabilidades, pero resulta que a mi compañero le pagan 2 millones de pesos, a mí me pagan 1.500.000. Eso es brecha salarial. La diferencia que hay entre el salario de un hombre y una mujer cuando ostentan el mismo cargo o las mismas responsabilidades dentro de una empresa. Entonces, en Colombia está entre el 12 y el 20%. Esto es muchísimo. Esto es muchísimo. A ver, leamos. A ver, cuando vean, leamos la participación de nuestra compañera Julia Ramírez. Cuando un patrono desea hacer una contratación y está un hombre versus mujer, mismas capacidades, pero la mujer es madre soltera, este jefe contrata a la mujer pensando en que esa mujer, supongo, pensando en la mujer por la necesidad del trabajo, acepta cualquier condición, razón por la que esta mujer es contratada con un salario mejor a que un hombre pudo negociar y por otro lado, al ser capaz de ser multitarea, esta mujer hace el doble de actividades laborales que realiza un hombre. Para mí es un acto de discriminación, abuso de la condición de la mujer y un tipo de manipulación patronal. Hay casos en los que sí sucede eso. Cuando yo, empleador, estoy entre un hombre y una mujer para un puesto de trabajo, entonces la mujer dentro de su currículum o en la entrevista me di cuenta de que es madre cabeza de familia, entonces no es que necesita más que el hombre que entrevisté, es que tiene más necesidad del trabajo, entonces yo le voy a decir que trabaje 1 hora más. O le voy a decir que aparte de cajera, supla otras responsabilidades, se cumpla con otras responsabilidades dentro de sus, aparte de las de cajera o aparte de las del puesto de trabajo que yo estoy buscando, que yo estoy necesitando que suplan. Sí pasa, bastante. Y es el diario vivir de la mujer empleada. Hoy en el diplomado estamos viendo los conceptos, estamos tratando de entender qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa y los conceptos que vamos a estar utilizando durante las clases, ¿verdad? Entonces, hoy estamos tratando de tener claros o generalizar o que todos entendamos lo mismo de qué es discriminación, qué es brecha salarial, que si pasa en Colombia o que si no pasa en Colombia. Teniendo ya estas bases, vamos en las siguientes sesiones
a implementarlas a los casos en específico. Hoy han habido unos casos muy interesantes y muy reales sobre la situación que se vive en Latinoamérica en el ámbito laboral de las mujeres. Todos los días escuchamos situaciones como esta. En Ecuador la mujer gana un 20% menos que el hombre, digamos que está en el rango de Colombia también, 20%, entre 12 y 20%. Hay regiones en las que la brecha salarial es de 20%. Entonces ya establecimos que es un mito que es menor al 5%. No, en Colombia, entre 12 y 20%. El compañero nos está diciendo, en Ecuador, el 20%. ¿Ok? Denme un segundo, muchachos, me voy a desconectar un momento, 2 minuticos. Ok, ok, muchachos. Entonces, ya sabemos, ¿alguien quiere participar o alguien tiene algún mito que nos quiera compartir? No, es que se dice en mi país que pasa esto, pero resulta que no. O por regla general pasa esto, pero, o creemos que pasa esto, pero nunca ha pasado. ¿Alguien? Ok. Como les decía, chicos, la intención es ser participativos. Acá no vamos a resolverle la vida a nadie, pero sí tenemos la intención de encaminarlos, dependiendo del caso, a la solución de su conflicto. ¿Ahora me están escuchando bien? Ok, dos personas me están diciendo que están escuchando bien, una que escucha entrecortado. Bueno, ya vamos tres que escuchan bien, entonces asumamos que nuestra compañera tiene como problemas de conexión. Ok, muchachos, hagamos una cosa. Quiero que participen, piensen en su sector o lugar de trabajo, las personas que trabajan o si en algún momento trabajaron y sucedió algo que quieran mencionarnos o darnos a conocer qué retos se enfrentan las mujeres hoy. Puede ser un problema pequeño pero constante o algo estructural. Ok, si se escucha bien. Entonces, por favor, en el chat o si quieren levantar la manito y le damos el uso de la palabra, ¿qué retos se enfrentan las mujeres hoy? Digamos, pueden escribir en el chat, por favor.
Bueno, nuestra compañera Julia nos compartió un mito, y es totalmente mito, sí. Pensar que las mujeres son más conflictivas que el hombre y por eso evitan contrataciones entre mujeres. Exactamente. Hoy en día también se ven las ofertas laborales hombre, cajero, hombre, o sea, no, ni siquiera reciben el currículum de la mujer. Pero como lo dice nuestra compañera, es completamente un mito. Sí, también se subestiman o nos subestiman bastante. Ahora centrémonos en la pregunta, ¿qué retos enfrentamos las mujeres hoy a la hora de, o en el ámbito laboral? Puede ser algo pequeño o algo estructural dentro de una empresa. Acá nuestra compañera Luz dice, el reto siempre es demostrar que podemos, dos puntos, negociar, liderar, organizar equipos y tomar decisiones radicales. Pero mira que también hay un mito que dice que las mujeres en posiciones de liderazgo rinden más que los hombres. ¿Por qué? Por ser multitareas. Entonces, digamos que hay mitos positivos y hay mitos negativos. Entonces, digamos que yo empleador para un trabajo, un lugar de trabajo, de liderazgo, voy a contratar a mujeres, solo mujeres. ¿Por qué? Porque es que me rinden más porque son multitareas. Entonces, digamos que también hay mitos positivos, pero pues sigue siendo un mito. Ok, bueno, ya leí la mayoría de comentarios. A ver, retos, que exista una cultura de equidad de género, educación de procesos legales justos. Ocupamos entidades judiciales más capacitadas en materia de discriminación por género. Bueno, por regla general se necesitan más entidades judiciales o más procesos que no desgasten tanto la rama judicial, que no desgasten tanto. A ver, capacidad de materia de discriminación por género, ocupamos procesos de denuncia por violencia contra la mujer, ambientes laborales más justos. ¿Alguien más cree que las denuncias contra la mujer necesitan un nuevo proceso o procesos de denuncia? Digamos que ya existen los procesos de denuncia en ambientes laborales más justos. No sé si alguien quiere opinar sobre esto. No, nadie. A ver, leo el chat. Que nosotras como mujeres aceptemos el resto de defendernos entre nosotras, no aparte. Fue el empleador con pretexto de que él tiene la facultad de delegar funciones, sobrecargar a un trabajador con otras tareas de responsabilidad de las que ya están asignadas y por cuál fue calificada por no acatar recibo amenazas. Ok, entonces según entiendo, el caso que nos están comentando, firmamos un contrato. Entonces en el contrato están específicas mis responsabilidades como empleado, con lo que tengo que cumplir, los objetivos con los que que tengo que cumplir a la entidad, ¿verdad? Entonces digamos que el empleador dice, no, resulta que es que como yo soy el empleador, yo tengo la facultad de delegar funciones, usted, aparte de lo que ya está cumpliendo, me va a cumplir con esto. Entonces, lo que les decía, depende porque si es temporal, si es para suplir una licencia, si es para suplir una incapacidad, en teoría se puede. Claro, si es de manera permanente y si es desproporcionado,
ahí ya nosotros como empleados tenemos que tener en cuenta los mecanismos que vamos a ver en las siguientes sesiones para defendernos, por decirlo de alguna manera, del empleado o de la situación como tal. Procesos más expeditos, claro. O sea, es que lo que yo les comentaba, en la ley o en la norma, el proceso se entiende de una manera maravillosa y están los términos que tienen las entidades para contestar o para responder o para resolver el problema que yo empleador le estoy comentando, ¿verdad? Ay, es que a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Pero entonces es que no solo soy yo como empleado el que está denunciando, el sistema está saturado de denuncias sobre acoso laboral, de explotación laboral. A ver, miren. Bueno, les decía, el sistema está saturado. Entonces, lo que yo creo que el deber que debe ser es que yo como empleado debo agotar todos los recursos antes de llegar a una denuncia, a una demanda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, bueno, recapitulando, ¿qué vimos hoy? Que igualdad no es lo mismo que equidad, ¿verdad? Vimos la diferenciación entre igualdad y equidad. La discriminación puede ser directa o indirecta. La definición como tal de discriminación. Existen avances legales importantes, pero aún retos vigentes. Claro, con la historia que estudiamos o que expusimos, han habido muchos avances a la hora de darle o beneficiar a la mujer en el ámbito laboral, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Entonces, para la próxima sesión quiero que traigan un caso real. Puede ser el propio o de los que expusimos hoy, pero entonces un poquito más organizado, ¿sí? No es que no explayarnos tanto, ser muy concretos y precisos en los datos y fechas si quieren. Entonces, traemos un caso real, puede ser, o puede ser no me pasó a mí, pero no me pasó a mí, pero es que en las noticias salió que pasó esto. Entonces, una noticia, una sentencia, o incluso un expediente personal de alguien cercano, no es que a mi hermana le pasó esto. Entonces, la idea es que el caso muestre discriminación o vulneración de derechos laborales hacia la mujer. ¿Listo? Sí, sí, no puede ser tampoco no tiene que ser un trabajo, pero sí algo muy concreto y específico que podamos estudiar aplicando los conocimientos o las definiciones que se vieron hoy, ¿sí? No sé si nuestra coordinadora quiera intervenir en este momento para explicar un poco el tema de la entrega del material de estudio. Ok, chicos, queda claro lo que tenemos que tener en cuenta para la siguiente sesión, ¿sí? Un caso en específico, corto, conciso, sin explayarnos, que podamos, en el que podamos aterrizar los conceptos que vimos hoy, porfa. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia. Voy a estar pendiente de las respuestas que me dieron a la primera actividad. Nos vemos más adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Sé que ya nuestra docente terminó la clase de hoy. Bueno, pasaba por acá para recordarles que el día de mañana tenemos la segunda clase. Eh, no pudimos dar la parte introductoria porque nuestra docente se adelantó un poquito para terminar, porque me dijo que le fluyó muy bien la clase. Entonces, me confirman que para que mañana entren, por favor, y yo les dé la parte administrativa, ¿les parece?
Entonces mañana entro a darles la parte administrativa para que estén todos en la clase. ¿Me confirman por favor por el grupo? Listo. Bueno, compañeros. Entonces nos vemos mañana para darles la parte administrativa. ¿Vale? Mañana a la misma hora, 2 p.m. hora Colombia.